Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta clase de electrodinámica 1. La clase anterior habíamos estado viendo este ejercicio, ¿no?, en el cual tratábamos de ejemplificar que si nosotros tenemos una corriente a lo largo de un conductor, esa corriente va a generar un campo magnético, ¿sí? Y entonces el campo magnético que se genera por la corriente interacciona con la misma corriente. De manera, ¿no?, que aparece una fuerza, ¿sí? Aparece una fuerza que, sí, que es generada por el campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿no?, si nosotros suponemos que existe esa fuerza, eh, debería, ¿no?, para que las cargas, digamos, no se vayan al centro completamente, tiene que aparecer un campo eléctrico, ¿sí?, que compense la fuerza magnética, es lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque si no, la mayor parte de cargas se van a ir al centro donde no hay fuerza, ¿sí? Porque no hay nada que impida que se vayan, ¿no? Si no toma en cuenta la interacción entre los electrones mismos, ¿ya? Y entonces llegamos a que debe existir un campo eléctrico, ¿no? Entonces, para esto nosotros habíamos supuesto entonces que la densidad de corriente no depende, más bien dicho, de la distancia radial, ¿sí? Y se hace el cálculo, ¿no es cierto?, utilizando la ley de Ampère y se llega a determinar de una manera integral, digamos, ¿no?, cómo debería ser la fuerza, ¿sí? Y obviamente se supone entonces que existe una densidad de carga que va a variar con la distancia en principio, ¿sí? Y que deba cumplir con esta condición, ¿no? Es decir, la carga de todo el cuerpo tiene que ser cero, ¿ya? Y entonces habíamos dicho, ¿no? Para que la carga sea cero, básicamente nosotros tenemos dos tipos de carga en la materia, ¿no? Eh, los núcleos, que son positivos, y los electrones, que son negativos, ¿ya? Y en definitiva, la suma de toda la densidad de carga es cero. Como el material es uniforme, habíamos dicho, la densidad de carga nuclear debe ser constante. Sí, entonces la carga nuclear es constante, ¿cierto? Mientras que la densidad electrónica, como habíamos dicho, que aparece una fuerza radial hacia adentro, suponemos de manera general hay una variación de la densidad de carga, ¿no? Y entonces la densidad de carga es mayor acá adentro, por ejemplo, que afuera, ¿no? Sí, y planteamos el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a depender en una cierta distancia, R menor que el radio de todo el conductor, va a depender de toda la carga que exista, ¿no? Sí, entonces, si estas dos son iguales, la carga existente es cero y el campo es cero, ¿no? Y entonces, partiendo de este supuesto, se calcula, ¿no? De este supuesto aquí donde las densidades de carga electrónica varía con la distancia, se calcula el campo, ¿ya? Y saldría, ¿no es cierto?, algo así, ¿ya? Entonces, la fuerza que ejerce el campo eléctrico se supone que debe equilibrarse con la fuerza que ejerce el campo magnético, ¿sí? Y aquí tenemos una ecuación que es esta, ¿no? En donde tengo una relación entre la densidad de corriente que depende del radio y la densidad de carga electrónica que depende del radio. Y por otro lado, yo sé, ¿no es cierto?, que la densidad de corriente es la densidad de carga por la velocidad de los electrones, en este caso. Y entonces, ¿no? Supongo que, por ejemplo, la velocidad de los electrones es la misma. Sí, bajo este supuesto, ya puedo reemplazar, ¿no es cierto?, esta cantidad aquí, ¿ya? Y llegar a establecer y bueno, y llegar a despejar esta integral y me sale así, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces, como esta es una relación integral, ¿sí? Puedo derivar a esta, ¿sí?, como función de este radio y calcular la densidad de carga eléctrica como función del radio, ¿ya? ¿De dónde no habíamos dicho? Sí, nos sale que esta es la densidad de carga que deberíamos tener. Es decir, la densidad de carga eléctrica es opuesta a la densidad de carga nuclear y básicamente está dada por este factor, ¿no?
Entonces, en esta ecuación de aquí, esta densidad de carga es independiente del radio. Si no, desaparece el radio, ¿no? ¿Ya? Y entonces la densidad de carga electrónica que tengo es menor que la densidad, es mayor, más bien dicho, que la densidad de carga nuclear. ¿Ya? Entonces, ¿no? Para que la carga de todo el cuerpo sea cero, ¿sí? La única opción que nosotros tendríamos es esta, ¿no? Esta es una de las opciones, ¿ya? ¿Sí? Suponer que entonces la densidad de carga, ¿cierto? De los electrones simplemente aparece desde el centro hasta el radio R', ¿sí? Y no hay una densidad de carga acá afuera, ¿no? Esa es una de las opciones. ¿Ya? Esta opción, digamos, genera campo eléctrico. Esta opción genera campo eléctrico que compense la fuerza que habíamos dicho, la fuerza magnética, ¿sí? Que compense, ¿no es cierto?, esta fuerza magnética. Que dicen, esta solución genera campo eléctrico, por ejemplo, aquí, en este punto, podríamos afirmar que en este punto, ¿no es cierto?, hay una fuerza generada por un campo eléctrico, ¿ya? Que digamos está hacia afuera y una fuerza generada por un campo magnético que está hacia adentro y que se equilibran. ¿Es el caso? ¿Podría generar esto? ¿Algo así? ¿Qué dice? ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice Javier? Puede una distribución de carga como la que está en rojo, ¿no es cierto? Que es la electrónica, la que está en azul es la de los núcleos, ¿ya? ¿Puede generar un campo eléctrico? Yo creo que sí, pero si este campo eléctrico se supone que cambia, ¿no es cierto?, para producir el campo magnético, entonces creo que no quedaría uniforme porque la fuerza, digamos, la fuerza debido al campo magnético permanecería constante, pero la fuerza del campo eléctrico aumentaría, ¿no? Ya, O bueno, a ya ver. dependería del campo. La fuerza del campo magnético, esta es la fuerza del campo magnético, ¿sí? Si la densidad de corriente es uniforme, crece con el radio, ¿sí? Y es radial hacia adentro, ¿ya? Entonces, se equilibra esta fuerza con la que genera el campo eléctrico, ¿sí? Está viendo, ¿no es cierto? Que tengo una densidad de carga nuclear uniforme, que es la que está en azul, y una densidad de carga nuclear, una densidad de carga electrónica, que es la que está en rojo, ¿sí? Que tiene que ser menor, ¿no es cierto? Porque tiene que cumplirse esta ecuación, ¿ya? Que la integral en todo el volumen deba ser cero, porque el cuerpo es neutro. Sí, los núcleos, ¿cierto? Vamos acá. Los núcleos existen hasta R, ¿ya? Los núcleos existen hasta R, ¿sí? Todo el alto del cilindro en todo el volumen, ¿no es cierto? Pongámosle el de volumen. Eh, ¿Ya? Mientras que por otro lado los electrones, ¿sí? Tienen esta densidad de carga, dice, ¿sí? Y en el mismo volumen, ¿no es cierto? En el mismo volumen, ¿ya? Excepto que la diferencia viene acá, ¿no es cierto? Esta de aquí no está hasta R, sino nada más hasta R'. De manera, entonces, que yo tengo, ¿sí? Que estas dos van a sumar cero, porque, ¿no es cierto? Este volumen, esta densidad de carga electrónica es más grande, pero el volumen es más pequeño, ¿sí? ¿Ya? Y la diferencia en el volumen será exactamente en el radio, ¿no? Y esto suma cero, ¿ya?
y esto suma cero, ¿no? Y entonces, sí, yo tengo aquí en esta zona común entre el rojo y azul, existe más carga negativa. Ya, de hecho, ¿no es cierto? Si la densidad de carga nuclear electrónica fuera igual y opuesto a la densidad de carga nuclear, ¿sí? De aquí sacaríamos, ¿no es cierto?, que la densidad de carga de todo el cuerpo va a ser cero y por lo tanto no hay campo eléctrico, ¿no? Pero como no es el caso, ¿no? Sino que la densidad de carga electrónica es mayor en módulo que la densidad de carga nuclear, cuando sumo las dos, ¿cierto? Cuando sumo las dos, ¿sí? Esto me da una cantidad negativa, ¿ya? Y de hecho, ¿no? Esto me da esta densidad de carga, ¿vale? Con café, ¿ya? Y de hecho me da esta densidad de cargas, ¿sí? Que me da esta, es que me da menos, ¿no es cierto? Me da menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿no es cierto?, de la densidad de carga nuclear sobre, eh, ¿no es cierto?, uno menos b cuadrado sobre cuadrado. Esto es lo que me da, ¿ya? Entonces, ¿no? Para fines prácticos, esta densidad de carga nuclear es pequeñita. Más dicho, la densidad de carga sobrante, ¿no? Es pequeñita y es negativa. Entonces, Javier, si esa es negativa, ¿qué tipo de campo genera? Es uniforme y negativa. ¿Qué tipo de campo genera? Genera un campo que atrae, ¿no es cierto? Bueno, depende de qué carga sea, ¿no? Porque es la fuerza para decir que es atractivo, depende si es carga positiva o negativa, ¿no? En ese sentido se define atractivo, ¿no? Más bien habla en sentido radial. ¿Qué tipo de campo genera esta densidad de carga total? ¿En qué dirección está ese campo? No debería ser radial, ¿Radial saliente o radial entrante? radial entrante. Ya. Sobre los electrones, que son los que se mueven, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fuerza se genera? En ese caso sería, o sea, alejaría, ¿no es cierto? Alejaría. ¿Cómo? Perdón. O sea, alejaría los electrones, ya no sería atractivo. Ya, entonces sería radial hacia afuera, ¿no es cierto? Y entonces efectivamente se va a dar esto, ¿no? La fuerza que ejerce el campo eléctrico va a estar hacia afuera y la fuerza que ejerce el campo magnético va a estar hacia adentro para una carga negativa, ¿no? Ya. Y esta va a ser la densidad de carga que genera ese campo. Con este mismo Javier, que ya empezamos. ¿Qué dependencia tiene la densidad de campo hasta el radio R'? ¿Cómo varía? Depende de la velocidad. Mm, El campo eléctrico, ¿qué dependencia tiene con el radio? Campo eléctrico el campo eléctrico, a ver, tiene esta densidad de carga, ¿no es cierto? Esta densidad de carga es válida hasta el radio R', ¿ya? Hasta ahí es válida, ¿no es cierto? ¿Sí? entonces dependería del radio. Y ahí cómo depende del radio, que crece linealmente, crece cuadráticamente. A ver, no. La densidad de carga del núcleo es constante, ¿no es cierto?
La densidad de carga del núcleo es constante, la electrónica es constante, la total es constante hasta el radio R', que es el que está en rojo. Entonces debería permanecer constante. ¿Qué dice alguien más? ¿Están de acuerdo con eso? No sería dependiente del inverso del cuadrado de la distancia, eso sería como la que hemos visto casi siempre. Ya, Era directamente proporcional al radio. ya, Es tenemos decir, varias mientras respuestas. más afuera. ¿Por qué? ¿Quién me justifica por qué cada uno de sus argumentos? Piénsenle en función de la ley de Gauss. Sí, porque tiene simetría axial, ¿no es cierto? Puedo utilizar ley de Gauss con una superficie es cilíndrica. Ah, no sería dependiente del radio, como dijo mi compañero, porque estamos hablando de adentro del cuerpo, ¿verdad? Sí, en un punto No, aquí. entonces sería directamente proporcional ¿Por qué? al radio. ¿Por qué? Si nosotros hacemos ley de Gauss, o sea, es el resultado que sale. Si nosotros Ya. hacemos la ley de Gauss con una esfera gaussiana en el centro del cuerpo, Bueno, la carga encerrada solo sería una parte de toda la carga en rojo. ya sí, bueno, no sería esfera en este caso porque son cilindros, ¿no? Pero sí, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen Gauss, sí, la superficie de Gauss, ¿no es cierto? Crece, sí, con el, ¿por qué no raya esta? La superficie, ¿no es cierto? Crece con el radio por el alto, sí, y la carga encerrada crece, ¿ya? Con el radio al cuadrado por el alto. De hecho, ese es el volumen de un cilindro, ¿no? 2pi, pi por r cuadrado por h, el volumen, ¿ya? Y la superficie lateral, que es por donde fluye el campo, es 2pi r por h. Y entonces, ¿no? Comparando los dos, obviamente, la carga crece más rápido de lo que crece el área, por lo tanto, el campo crece radialmente. Entonces, el campo eléctrico crece radialmente, el campo magnético, tal como vimos, tiene una fuerza que también crece radialmente. Acá. Mm, ok, ya. Entonces, ¿no? Entonces, estaba acá. La fuerza magnética no crece con el radio y el campo eléctrico debe crecer con el radio. ¿Ya? Y entonces aparece un campo eléctrico, ¿no? Y entonces nuestro supuesto de que la densidad de carga debe depender del radio ha sido falso. Sí, simplemente, ¿no? Es una constante, ¿ya? Voy a hacerle con verde, es una constante, ¿ya? Pero que solamente existe hasta aquí, ¿sí? Solamente existe hasta aquí, básicamente, ¿ya? Claro. Mm, Otra vez. Solamente existe hasta ahí, ¿sí? No existe hasta el último, hasta el radio, ¿no? Existe una zona, póngamele más acá, existe una zona, sí, en donde no existe esta densidad de carga, ya electrónica, ¿no? Y solamente hay núcleos en este modelo. Entonces, la densidad de carga de los electrones es uniforme y existe hasta este radio, mientras que la densidad de carga nuclear existe hasta un radio, hasta todo el radio de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, según este modelo, hay una zona en la superficie exterior del cilindro, sí que es esta zona, estaba esta zona de acá, que es donde no circula corriente eléctrica. ¿Ya? Y eso es lo que me genera el campo eléctrico que compensa eh, ¿cómo es? La fuerza magnética, ¿sí? Y entonces, ¿no? Existe un campo eléctrico, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el cálculo, básicamente, vamos a hacer, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Usualmente los átomos en un material tienen un estado de valencia,
¿sí? Y ese estado de valencia es la cantidad o se relaciona a la cantidad de los electrones que el átomo puede dar. Eso quiere decir, por ejemplo, el cobre, que es el que vamos a ver, ¿no? Que puede dar, tiene valencia 1 y 2, ¿sí? Entonces, en la estructura que forma un alambre de cobre, la valencia, digamos, es 1, ¿no? Y entonces el cobre da un electrón, cada uno de los átomos da un electrón a la banda de conducción. Eso quiere decir, ¿no? Que el número de los electrones libres por cada átomo es 1, ¿no? Sí, entonces, bueno, no, esta no. El número de los electrones por átomo es 1, ¿no? Eso quiere decir que si yo cuento el número de átomos, voy a saber cuál es la densidad de cargas libres que tiene el material, ¿sí? Y por lo tanto voy a poder saber su conductividad, porque la conductividad, ¿no es cierto? Simplemente depende de la carga eléctrica al cuadrado, ¿sí? La densidad de portadores de carga de los electrones sobre 2 veces la masa del electrón. Sí, y esta T sub E, ¿no es cierto? Entonces, como yo conozco básicamente la densidad electrónica, lo único que me faltaría conocer es esta T sub E, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? La velocidad de deriva de los electrones es básicamente la longitud de camino libre medio, ¿sí? Que le sube sobre el tiempo libre medio, tal como habíamos visto o ustedes vieron en el video. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Si yo ya conozco la densidad de portadores de carga de los electrones, ¿no es cierto? El número de los electrones, yo ya voy a poder saber la densidad de carga de los electrones libres. Sí, y entonces voy a saber, ¿no es cierto? Que esta es la carga de electrón por menos, bueno, esta debería ser negativa, de hecho. Sí, entonces es la carga de, no, perdón, esta es la nuclear. La carga del electrón, ¿no es cierto? Es negativa, ¿ya? Y está modificada por este factor según este modelo. Mientras, ¿no es cierto?, que la densidad de carga nuclear es positiva, entonces, ¿no? Cuando un átomo de cobre pierde un electrón, se queda cargado con carga más 1, ¿ya? Y eso es lo que voy a ver, ¿no? Entonces, esto es lo que yo más o menos tendría, ¿ya? Sí. Y entonces integro, ¿no es cierto? Puedo integrar las densidades de carga e igualar, ¿sí? Entonces integro la densidad de carga nuclear, ¿sí? Esto es básicamente, me falta en todo el cilindro, ¿no? Pero aquí vienen dos constantes que son idénticas, ¿no? Falta el 2pi y falta el alto, ¿ya? Y también integro en todo el volumen la densidad de carga eléctrica, ¿sí? Pero esta integral solamente tiene que ir, porque no, bueno, solamente tiene que ir, ¿no es cierto?, hasta R', ¿sí? Y tiene que ir solamente hasta R' porque si no, no suman cero, ¿ya? Y entonces, ¿no? Esta tiene que ir hasta R' y aquí también hay un 2πh que es común a los dos, ¿no es cierto? Porque esto no depende ni de phi ni de z, entonces esta parte es común, por eso no la escribí, ¿no? Entonces, los radios sí tienen que ser diferentes para que estas dos sean iguales, ¿no? Entonces, igualo estas dos, ¿ya? Y puedo sacar, obviamente, ¿no es cierto? Como ya conozco la densidad de carga nuclear, ¿sí? Puedo sacar la relación. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Este radio R', ¿sí? Hasta donde están los electrones, tiene que ser menor que R por este factor. Este factor se parece al factor gamma que aparece en la relatividad especial. Sí, pero no tiene nada que ver con una contracción. Ya es numéricamente un factor idéntico, pero no tiene nada que ver ni con contracción de longitud, ni contracción de carga. Eso no existe, ¿no? De hecho, la carga sí, como es invariante, ¿no? Y entonces podemos fijar esa relación, ¿no? Y por lo tanto la corriente eléctrica solamente fluye hasta un radio R' que es menor. ¿Sí? Hagamos el cálculo numérico para el cobre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿no? Yo conozco, si van a tablas, se conoce la densidad del cobre, se conoce la masa de un átomo de cobre, que usualmente viene expresada en la masa molar, ¿sí?
y se conoce el estado de valencia, es decir, cuántos electrones entrega el cobre por cada átomo, ¿sí? Para que sean electrones libres. Y entonces, ¿no? Yo puedo con estas cantidades, con la densidad de masa y la masa molar, ¿sí? Yo puedo calcular, ¿no es cierto? La cantidad de átomos hasta aquí, ¿no es cierto? En estas dos o en estas tres operaciones hasta aquí, puedo calcular la cantidad de átomos por centímetro cúbico que hay, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿no? Tengo la densidad y digo, ¿no? Una mol de átomos de cobre pesa 63.5 gramos. Ya, y yo sé que una mol, ¿no es cierto?, es 6,022 o 6,023 por 10 al 23, ¿no? Sí. Y por otro lado, sé que un átomo entrega un electrón. Entonces, de todas estas operaciones, de estas tres, ¿sí? De estas tres cantidades, yo puedo saber la densidad de carga electrónica que tiene un alambre de cobre, es decir, cuántos electrones están disponibles para conductividad. Los demás electrones del cobre no van a la banda de conducción, se quedan adentro, digamos, no pueden conducir. Y entonces eso se dice que pertenecen al núcleo, ¿no? Al core se llama eso, ¿ya? Y entonces, como pertenecen al núcleo, esos electrones no cuentan como los electrones de conducción. Aquí simplemente me interesa, ¿no? En este modelo, simplemente me interesa no la densidad electrónica de todos los electrones, sino la densidad electrónica de los electrones que están en la banda de conducción y pueden generar conductividad eléctrica. Sí, y esos son estos, ¿no? Un electrón, sí, por cada átomo de cobre. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Tengo esta cualidad, tengo esta cantidad. Y de aquí, por ejemplo, ¿qué tal si de aquí, ¿no es cierto? Simplemente yo podría tener un dato numérico, ¿cierto? Y decir, en un alambre de cobre, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? En un alambre de cobre, por ejemplo, mido el tamaño del alambre, ya le conecto a una fuente con una resistencia, ¿no es cierto? Y mido la corriente. Entonces digo, por ejemplo, tengo en un alambre de 2 milímetros, ¿sí? Con una cierta resistencia, tengo una corriente de 1 amperio, ¿no? Ya, si conecto yo a un alambre de cobre sin una resistencia, obviamente, ¿no es cierto?, va a hacer un cortocircuito y esta corriente va a tender al infinito, ¿sí? Y entonces, ¿no? El alambre se va a quemar y va a ser un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo pongo en el camino una resistencia que simplemente limite la corriente, ¿no? Entonces digo, esta resistencia limita a que la corriente aquí sea 1 amperio, ¿ya? Entonces yo voy a tener la corriente, ¿sí? Voy a tener el tamaño, el radio del alambre y por lo tanto voy a tener la densidad electrónica, ¿sí? Y como yo sé, ¿no es cierto?, que la densidad de corriente, ¿sí?, es la densidad de carga, ¿sí?, por la velocidad de deriva, yo puedo estimar la velocidad de deriva de los electrones, simplemente dividiendo, ¿no es cierto?, la corriente que yo tengo, ¿sí?, dividido para la densidad de carga electrónica. Y como esta densidad de carga electrónica es súper grande, ¿sí?, para que se mueva una corriente de 1 amperio, yo solamente necesito que los electrones se muevan con esta velocidad, es decir, 5 micras por segundo. Entonces, los electrones no se mueven con gran velocidad en un conductor. Simplemente se mueven con una velocidad de algunos milímetros, centímetros por segundo. No se mueven, no tiene nada que ver con la velocidad de la luz, ¿no? Eso quiere decir que si yo ya tengo un estimado de la velocidad de deriva, yo ya podría calcular de aquí mi densidad electrónica. Y la densidad electrónica va a variar con este factor. Entonces, si esto no es 10 a la menos 6 metros por segundo y la velocidad de la luz es 10 a la 8, quiere decir que la densidad electrónica con respecto a la densidad nuclear prácticamente son iguales, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer una aproximación en serie, ¿sí? Y podría decir simplemente, ¿no? Aproximación en serie, este módulo que está aquí abajo,
¿sí? Solamente le voy a tomar así, no voy a hacer esto, ¿no? Entonces digo, vamos a hacer así, ¿no? Digo, esta cantidad, ¿ah? Simplemente es como, grande, ¿sí? Esta cantidad es simplemente 1 menos x a la menos 1, donde x es b cuadrado sobre c cuadrado, es mucho menor que 1, ¿ya? Ahora está muy pequeño. Y puedo aproximar y decir entonces, ¿no? 1, 1 más a, pongámosle, 1 menos a, bueno, 1 más a, ¿sí? A la n, esto en serie es, ¿no? 1 más n por a, más n por n menos 1, sobre 2 por a al cuadrado y más otros términos. Un montón de, pues bueno, más un infinito de términos. Entonces yo puedo suprimir todo esto, ¿no es cierto? Y decir, en aproximación de primer orden, esta división de aquí no es nada más que esto. Sí, donde esto es esto, ¿no? Donde esto es esto que está acá. ¿Ya? Y entonces sumar la carga electrónica más la carga nuclear y hacer el cálculo del campo eléctrico. ¿Sí? Y el campo eléctrico es este, fíjense. Este es el campo eléctrico. ¿Ya? Y entonces aparece a lo largo pongámosle la sección transversal, a lo largo de la sección transversal del conductor, ¿sí? ¿Sí? A lo largo de la sección transversal del conductor aparece un campo eléctrico. Y entonces aquí aparece, ¿no? Era para adentro. Aparece un campo eléctrico radial, ¿ya? Y entonces este campo eléctrico radial, desde el punto de vista que nosotros estamos, debe aparecer, ¿sí? Debido al movimiento de cargas para que se equilibren las cargas. Pero desde el punto de vista eléctrico, el campo eléctrico se genera por un gradiente del potencial. Eso quiere decir que desde el centro hasta el extremo, bueno, no se ve bien con ese, hagámosle con este, desde el centro, ¿no es cierto?, hasta el extremo, entre estos dos puntos tiene que haber una diferencia de potencial. Sí, y podemos calcular la diferencia de potencial simplemente integrando el campo, ¿no? Entonces, integramos, ¿sí? Calculamos la diferencia de potencial y esta es la diferencia de potencial. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo reemplazo los valores que tengo esta diferencia de potencial. ¿Ya? Y entonces yo puedo medir este voltaje, esta diferencia de potencial, y esta se llama el potencial Hall. Sí, y entonces el potencial Hall depende de, obviamente, la velocidad con la que se mueven las cargas, sí, y depende de esto, ¿no es cierto?, de la densidad de carga. Y entonces con el potencial Hall yo puedo medir el tipo, yo puedo identificar el tipo de portadores que se mueve a lo largo, por ejemplo, de un semiconductor. Sí, en un semiconductor este voltaje crece, ¿ya? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque esta densidad de carga ya no es tan grande, ¿no entiendo? Sí, porque la densidad de carga para un conductor, por ejemplo, es súper grande, ¿no es cierto? La conductividad, cuando nos sacamos la conductividad, es muy grande, ¿sí? En el sistema internacional sería del orden de 10 a la 7, 10 a la, bueno, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 7, ¿no es cierto? Siemens por metro, mientras que en un semiconductor eso baja, ¿no es cierto? Si en un conductor es 10 a la 7, en un semiconductor, por ejemplo, será del orden de miles la conductividad, entonces es mucho menor, ¿no? Entonces el hecho de que la conductividad baje también hace que el voltaje Hall sea más medible, ya sea más grande, ¿no? Aquí estaríamos hablando de menos de picovoltios. Sí, claro que el radio es pequeño, ¿no?
De pronto, si cambiamos en un tamaño más grande, se podría medir mejor el efecto Hall. ¿Ya? Y entonces, usualmente, para identificar el tipo de portadores de carga, ustedes simplemente tienen algo así. ¿Sí? Usualmente se tiene algo así, ¿no es cierto? Se tiene, digamos así, y aquí yo pongo, por ejemplo, dos zonas, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Entonces, desde acá inyecto la corriente, es decir, desde acá inyecto la corriente, pongamos así, ¿no? Y entonces aquí inyecto la corriente, que es lo usual, ¿no? Entonces aquí viene la corriente y yo mido entre estos dos extremos de aquí el voltaje que genera. Y ese es el voltaje Hall, ¿no? Entonces esto usualmente es una cosa, es grande, ¿no? Es macroscópica, es decir, me refiero a esto usualmente, ¿no es cierto? Esto tendrá 1 centímetro, ¿ya? Y usualmente es una lámina, ¿no? Usualmente es alguna lámina delgada. Sí, y esto ustedes pueden ver uno de estos, esto no sé, imagino que no, claro, las condiciones no han de haber hecho. Esto del efecto Hall, ahí está, existe una sonda Hall en el laboratorio de física de la carrera. Ya, entonces hay una de germanio, sí, y hay otra que estaba rota, que era de silicio, no me acuerdo, pero el uno estaba dopado con semiconductor, era un semiconductor tipo P, el otro era un semiconductor tipo N. Y con esto, ¿no es cierto? Con la corriente que se inyecta, el voltaje Hall me define el tipo de portadores que hay, ¿ya? Porque se intercambia la polaridad, ¿no? Si es semiconductor tipo P o tipo N, alguno de los dos tiene mayor potencial y puede identificar si las cargas, si los portadores de carga son, digamos, electrones o huecos, en el caso de semiconductores, ¿ya? En el caso de conductores, bueno, siempre van a ser electrones, entonces ahí no habría diferencia, ¿no? Eso más o menos respecto a este ejercicio, ¿ya? Y entonces, para fines prácticos, ¿sí? Esta diferencia en los dos radios, ¿sí? Es del orden de... ¿Dónde estaba? Eso está. Sí, es del orden de esta raíz, ¿no es cierto? Donde este de aquí es un número tan pequeñito, ¿sí? Que prácticamente los dos son iguales. Entonces, ¿no? Este es un número tan pequeño que prácticamente los electrones en este modelo, si quisiéramos ver a nivel atómico, aquí va a haber una capa de átomos, ¿sí? Que, que es la que más o menos constituye esta última capita que no está incluida en todo este volumen donde se genera conductividad eléctrica. Y ese campo mínimo es suficiente para equilibrar a los electrones, ¿ok? Preguntas de esto. Ah, profe, un ejercicio que tenga que ver con semiconductores es bastante más difícil a nivel matemático que uno con solo conductores. No, bueno, los semiconductores lo que se diferenciarían es, por ejemplo, en este modelo, ¿no? El semiconductor va a tener otro tipo de, bueno, si le pongo algo parecido, sí, va a tener una mucho más pequeña densidad electrónica. Ya, pero igual, ¿no? Yo podría definir, por ejemplo, que el semiconductor, ¿no? Tiene, por ejemplo, el semiconductor, digamos que yo dopo al material. Eso quiere decir, tengo silicio, ¿sí? Y yo pongo, ¿no es cierto? Le dopo, por ejemplo, con aluminio. Ya entonces voy a poner un átomo de aluminio, sí, por cada, por ejemplo, 10⁻⁷ átomos de silicio. Eso es un dopaje, ¿no? Entonces, si ustedes comparan esta cantidad con la que teníamos acá teníamos, ¿no? Que por cada átomo de cobre se generaba un electrón, ¿ya? Ahora, en cambio, ¿no? Este de aquí es el que me va a generar un electrón. Eso quiere decir que por cada átomo de aluminio, que va a ser eh, la impureza que yo le voy a poner, genero un electrón. Pero si comparo esto con el número de átomos, esto va a ser muchísimo menor. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si yo digo la densidad
de átomos es semejante, quiere decir que la densidad electrónica de este es 10 a la 28, mientras que en un semiconductor esta densidad electrónica es 10 a la 21, 10 a la 20. Sí, electrones por metro cúbico. Pero esto de aquí, a pesar de que es muy grande, sigue siendo muy grande, ¿no es cierto? Eso de ahí hace que esta corriente baje mucho, muchísimo, digamos. ¿Sí? Y entonces, en un semiconductor, los principales portadores de carga que yo tengo son de este tipo, ¿no es cierto? Son dados por las impurezas que usualmente tienen un, un, un estado o pertenecen a las familias de junto. ¿No? Eso quiere decir, si veo aquí, por ejemplo, digo, aquí tengo el carbono, el silicio, ¿no es cierto? El germanio. Acá tengo en las dos familias de junto, ¿no es cierto? Sí. Y aquí tengo, creo que es el boro, el talio, el talio. Y aquí creo que es, ¿no es cierto? Hidrógeno, fósforo, arsénico, ¿qué más, no es cierto? Entonces, usualmente yo tomo el átomo que está aquí está, ¿no es cierto? El semiconductor, el silicio y el germanio, y les dopo con átomos semejantes de las familias de acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Si el silicio, por ejemplo, tiene, supongamos, 3 electrones en el último nivel, entonces este va a tener 2 y este va a tener 4. ¿Sí? Porque van a pertenecer a familias vecinas. Y entonces, como este tiene 2, a diferencia de lo que este tiene 3, ¿sí? De lo que en la estructura tengo solamente silicios, ¿sí? Voy a reemplazar un aluminio que tiene un electrón menos. Y entonces, para el material, voy a tener una zona en donde hay un electrón menos y aparece una vacancia. ¿Sí? Y entonces ese es el modelo, ¿no? Entonces esto es lo diferente y eso quiere decir que la diferencia para nuestro modelo viene por aquí. Ese va a ser la diferencia, va a ser mucho menor. Pero desde otro lado, ¿no? El fenómeno, todo el fenómeno va a ser exactamente igual. Y posiblemente también venga por acá, ¿sí? En el sentido de que un conductor, usualmente, la permitividad del conductor es básicamente, la permitividad relativa es básicamente 1, ¿no? Se trabaja como, sí, con 1, básicamente, ¿ya? Pero en un material semiconductor, la permitividad ya va a ser diferente de 1. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico va a estar modificado ya no solamente por el campo, sino posiblemente por la polarización mismo del material. ¿Ya? Y eso podría ser la diferencia, digamos, ¿ya? Pero fundamentalmente, fuera, ¿no es cierto?, de que en un semiconductor aparezca una cierta polarización del material, ¿sí? Y posiblemente aparezca, ¿no es cierto?, una densidad electrónica muchísimo menor, ¿ya?, que la densidad electrónica en un conductor. Fuera de esas dos cosas es el mismo problema. ¿Sí? Y el Ok. voltaje Hall es usualmente más grande, es más medible, digamos. ¿Ya? Profe, Digan. disculpe, me perdí en el momento en el que dijimos que la densidad de carga electrónica se acomodaba en la parte externa del cilindro. O sea, ¿eso por qué suponemos y por qué suponemos que eso es, digamos, lo único que vale? O no, no sé, o sea, ¿es por la parte de los electrones de valencia o eso ya se sabía o eso es una hipótesis? A ver, ¿por qué suponemos? Es decir, nosotros estamos suponiendo, ¿no?, que la densidad de carga electrónica tiene que cambiar con la distancia, ¿sí? Para que aparezca un campo eléctrico que equilibre esta corriente, ¿sí? Que equilibre, mejor dicho, esta fuerza. Sí, porque si la densidad de carga electrónica fuese uniforme, igual y opuesta a la densidad de carga nuclear, ¿sí?, entonces estas dos sumarían cero y de hecho el conductor yo le vería que no tiene carga en cualquier volumen. Y como no hay carga encerrada en ningún volumen, este campo eléctrico es cero y por lo tanto no se podría compensar esta fuerza generada por el campo magnético. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? ¿No es cierto? Porque hago el experimento, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, digo, tengo un conductor sólido,
Ya tengo un conductor sólido, ¿no es cierto? En el cual, por ejemplo, fluye la corriente por el volumen, ¿sí? Y tengo otro conductor hueco, en el cual la corriente fluye, por ejemplo, sobre la superficie, ¿sí? Y entonces, ¿no? Comparo, por ejemplo, hago las mediciones de la resistividad y esas cosas, ¿no? Y al final a qué llego que, que por ejemplo, es diferente, ¿sí? Es decir, al final llego que la corriente fluye por todo el volumen. Ya entonces eso me va a dar el experimento, ¿no? La corriente fluye por todo el volumen, ¿ya? Porque si fluiría solamente por la superficie, por ejemplo, o fluiría, por ejemplo, solamente por el medio, ¿sí? Digamos que hago estos tres, ¿no es cierto? Tengo estos tres de aquí ya. Un alambre que es una línea, un conductor por la superficie y un conductor hueco. Y les hago que circule la misma corriente, ¿ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Este de aquí se calienta más que este, por ejemplo, tiene diferente resistividad y cosas así. Entonces, de lo que concluiría experimentalmente aquí, voy a poder determinar, ¿no? Que la corriente fluye por todo el volumen, ¿ya? No fluye ni por el medio, ni solamente por la superficie, ¿ya? Fluye por todo el volumen, ¿sí? Y el supuesto, ¿no es cierto?, es que la corriente fluye por todo el volumen de una manera uniforme, que es por donde empezamos, ¿sí? Fluye de una manera uniforme, ¿ya? Con esto debería aparecer una fuerza radial que forzaría a que los electrones vayan hacia adentro. Eso quiere decir que la corriente no puede ser uniforme, ¿sí? Y si quiere ser uniforme, debe aparecer una fuerza que contrarreste esta de aquí, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? En nuestro modelo, ¿ya? En nuestro modelo, entonces, la corriente tiene que variar con el radio, es el supuesto, y para compensar la fuerza generada por el campo magnético, ¿sí? Decimos, aparece un campo eléctrico. ¿Y por qué aparece un campo eléctrico? Por la que la densidad de carga electrónica varía con el radio. Eso quiere decir que va a haber zonas donde hay más carga negativa, por ejemplo acá, y acá, ¿no es cierto? Va a haber zonas en donde hay más núcleos positivos. Sí, en total, la carga de toda la materia es cero. Y entonces, ¿no? Como hay diferente carga, tiene que haber diferente, bueno, esta diferencia de carga es la que genera el campo. ¿Ya? Planteo toda la solución y me sale que la densidad de carga electrónica no varía con el radio, es uniforme, pero es mayor que la nuclear, porque esta velocidad es menor que la de la luz, este denominador es menor que uno y por lo tanto la densidad de carga electrónica es de signo contrario y más grande que la nuclear. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Como la carga de todo el cuerpo es cero, ¿sí? Para distribuir la misma cantidad de carga en el un caso en un volumen más pequeño y en el otro caso en un volumen más grande, ¿sí? Sí, se va a dar esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la densidad de carga electrónica es mayor. Entonces, si tengo más densidad de carga electrónica, yo requiero un menor volumen, ¿sí? Para distribuir, porque es la misma carga. La carga de todo el cuerpo es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por ejemplo, yo digo, aquí tengo una densidad de carga nuclear de 1 y tengo una densidad de carga eléctrica de 2. Entonces, si es la misma carga, ¿ya? Para, para tener, por ejemplo, la misma cantidad de carga en esta, ¿no es cierto? Que vale 1, yo necesito un volumen B. Mientras que en esta que vale 2, ¿sí? Yo necesito un volumen B medios. Entonces, mientras más grande sea esta densidad de carga, más pequeño es el volumen que necesito para que las dos tengan la misma carga y sumen cero. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Como la densidad de carga electrónica es más grande, tiene que distribuirse en un volumen más pequeño. ¿Sí? ¿Y cómo se puede distribuir, ¿no es cierto? Se distribuye desde el centro hasta que se completen en un cierto radio. ¿Ok? Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, sí, aquí me faltó algo, ¿no? Aquí falta el campo magnético. El campo magnético es ortogonal, no es perpendicular, por si acaso. Sí. Todo este tramo hay un campo magnético.
Este campo magnético es el que genera el voltaje Hall. ¿Ya? Bueno, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio fácil, vamos a hacer un par de ejercicios más, ¿sí? Con este ejercicio casi les muestro solamente la resolución completa. ¿Ya? Cuando se descubrió la carga electrónica, es decir, al electrón, ¿sí? Había todavía varios modelos, ¿no? Entonces, varios modelos atómicos en los cuales el electrón, la materia era un continuo, entonces teníamos un átomo, ¿sí? Teníamos un átomo, ¿cuál es este? ¿No? ¿Cierto? Teníamos un núcleo así de grande y los electrones estaban aquí, ¿sí? Estaban aquí. Vamos a ver qué no están los electrones. Bueno, vamos a dibujar así. Los electrones estaban ahí, ¿sí? Entonces aquí teníamos los electrones con carga negativa y un núcleo inmenso. Ese era un modelo, ¿no? El otro modelo era, por ejemplo, un núcleo bien compacto, ¿sí? Un núcleo bien compacto. Un núcleo bien compacto, ¿sí? Y los electrones alrededor, ¿ya? Y los electrones alrededor, ¿no? Sí, los electrones aquí alrededor. Y entonces cuando se estudia la materia, ¿no es cierto? Se ve que básicamente es una materia más así, ¿no? Más vacía, sí, con la masa bien concentrada en el núcleo y un núcleo separado de otro, una gran distancia, ¿no? Básicamente eso es lo que se logra medir. Y de ahí se determina a la vez, ¿no es cierto?, que la materia está hecha de cargas, ¿no? Negativas y positivas. Y para identificar al electrón y saber cuál era su relación carga-masa, este señor, ¿no es cierto?, hace un experimento, ¿sí? En el cual genera unos que se conocían como rayos catódicos y esos rayos catódicos los hace interaccionar con campos electromagnéticos y trata de ver, ¿no?, qué carga y qué masa tenían esos, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, hace dos experimentos, ¿ya? En el primer experimento tiene, por ejemplo, un campo magnético, un campo eléctrico que es ortogonal y se hace mover a, a, a los electrones en dirección ortogonal a los dos, ¿ya? Y trata de equilibrar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Y entonces, ¿no es cierto?, equilibra estas dos y mide qué campo eléctrico se necesita para que los rayos catódicos viajen en línea recta, ¿sí? Y entonces equilibra estas dos, ¿no es cierto?, estas dos fuerzas y saca y así mide la velocidad de las cargas. Ya entonces la primera parte, ¿no?, es equilibrar y como ustedes son los que están generando el campo eléctrico y el campo magnético, saben cuánto vale el campo eléctrico, saben cuánto vale el campo magnético, no saben cuánto vale la carga, pero cuando equilibran las dos, ¿sí?, cuando equilibran las dos, la carga sin importar el signo desaparece, ¿sí? Y entonces pueden saber con qué velocidad viajan estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, los rayos catódicos viajan con una velocidad que depende de estos dos, ¿ya? Del campo eléctrico transversal y del campo magnético, ¿no? Eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, desconecta el campo eléctrico y ve que los electrones viajan en forma circular, ¿no es cierto? Eso ya sabía él, ¿ya? Porque sabía que ya se conocía esta ley. Entonces, cuando se tiene un campo magnético, ¿no es cierto?, en interacción con una velocidad ortogonal a los dos, las cargas comienzan a hacer un movimiento circular porque la fuerza es ortogonal a la velocidad y por lo tanto esto es una fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta entonces siempre, ¿no?, va en dirección central y por lo tanto, aparece una fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, se puede medir el radio de la circunferencia, ¿ya? Se mide, ¿no es cierto?, cuánto radio es este. El equipo de rayos catódicos también está en el laboratorio de la carrera, entonces se puede medir, ¿no es cierto?, este campo magnético, ya se puede medir, más bien dicho, este campo magnético, ¿ya? Y se tiene ya la velocidad medida de antes y por lo tanto se puede determinar el radio, por ejemplo, tal como está en el ejercicio, ¿no? Pero más interesante es esto, ¿ya?
se puede medir el radio y por lo tanto yo puedo saber la relación masa-carga, que era lo interesante aquí, ¿ya? Y entonces la masa y la carga, la relación masa-carga, ¿no es cierto?, viene dada por esta. Tema interno. ¿Sí? Entonces es el campo eléctrico necesario para que en presencia del mismo campo magnético los electrones vayan en línea recta. Ese es estos campos y los campos eléctricos y los campos magnéticos que aparecen, ¿no? Y el radio es el radio de curvatura de la trayectoria circular que hacen los rayos catódicos. Entonces, este experimento se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Y determinar la relación masa-carga del electrón. Y así es como se identifica, digamos, se mide por primera vez la relación de carga-masa, de hecho, ¿no? Era la idea, ¿ya? Sí, este es un ejemplo importante, sí, por el hecho de ser histórico, ¿no? Este experimento es cuando recién se estaba descubriendo la materia y de qué estaba hecha, ¿ya? Sí. Y entonces, por convención, ahí los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, no es simplemente una convención, no es absoluto, no. Sí. Y el último, que creo que ya no les pude explicar ahora, es este, ¿no? Ustedes tienen un lazo circular, ¿ya? Donde está circulando corriente eléctrica, una masa M, y tienen un campo magnético uniforme que está hacia dentro de la pantalla. Y entonces, ¿no? Cuando se calcula la fuerza sobre esta parte del lazo, que es la única que está sintiendo el campo magnético, se puede generar una fuerza hacia arriba que equilibre con el peso. ¿Ya? Y la pregunta, ¿no? Es que, dado este campo magnético, ¿cuál es la corriente que tiene que circular por el alambre para esto estar en equilibrio? ¿Sí? Y entonces, no simplemente es otra vez fuerza de Lorentz, ¿sí? Simplemente es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta ley de aquí, ya que vimos en clase anterior, en donde para una fuerza, para una densidad de corriente volumétrica, ¿sí? Es esta, y la densidad de corriente lineal, como habíamos visto, ¿no? J de B se reemplaza por I de L, ¿ya? Y entonces esta es la fuerza, ¿sí? Entonces integramos, ya voy a pasar, hoy día he estado con mala puntería para todo esto. Integramos, ¿sí? Y por ejemplo vamos a tener una fuerza sobre el lado 1, una fuerza sobre el lado 3 y una fuerza sobre el lado 2. En el lado 1 y el lado 3, ustedes cuando vean, van a ver que como la dirección de la corriente es contraria, estas dos son iguales y opuestas y la fuerza se elimina. Y la única fuerza neta que aparece es la del lado 2. Cuando ustedes ven la fuerza del lado 2, sí, simplemente van a llegar a esto, ¿no? Esta es la corriente en estos ejes, sí, esta es la dirección de la corriente, este es el campo magnético, igual en estos ejes, ¿no es cierto? Se llega a esto de aquí, se integra en todo este lado 2 y se obtiene esta fuerza, ¿no? Y se llega a que esta es la corriente en equilibrio. Pero algo más importante es que si esta corriente es mayor que este valor, es decir, si la corriente I es mayor que la masa por la gravedad, ¿no es cierto?, sobre el campo magnético IA, ¿sí?, se va a generar que este coso comience a subir. Es decir, comienza a aparecer una fuerza neta hacia arriba, ¿ya? Y esta fuerza neta entonces hacia arriba, ¿no es cierto?, les va a poder generar un trabajo aquí. Pero si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto, el campo magnético no puede hacer trabajo. Y entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo es que este campo magnético sí está pudiendo generar una fuerza que genera aceleración y que entrega trabajo? ¿Ya? Y entonces este ejercicio de aquí lo voy a volver a recordar cuando hablemos de lo que es la inducción magnética. ¿Sí? Y el campo magnético no puede generar trabajo, simplemente le recuerdo, porque la velocidad, ¿no es cierto? La fuerza magnética, si ustedes recuerdan, es U por B cruz B, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza magnética es ortogonal a la velocidad,
Y por lo tanto, siempre la fuerza magnética por el desplazamiento tiene que ser cero. Sí, porque la velocidad es quien da la dirección al desplazamiento y estas dos son ortogonales. Y entonces, la fuerza magnética no puede hacer trabajo, ¿ya? Y esto va a ser de introducción cuando lleguemos al momento, ¿no? En este caso simplemente está en equilibrio, ¿sí? Y esta es la corriente que necesitamos para equilibrar. ¿Ya? Pues el día de hoy solamente fue, ¿no? Más para ver lo que es las fuerzas de Lorentz y trabajar un poquito con eso, ¿no? Que es un tema importante. Bueno, debido a la hora, nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su atención. Hasta lunes, profe. Hasta el lunes, profe. Hasta luego. El lunes, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.